Bueno, pues lo primero de todo, buenas tardes. Muchísimas gracias a los que estáis aquí presenciales, a los que están conectados en remoto, que sabemos que son muchos. El tema que vamos a tratar, si os parece, primero voy a hacer una pequeña introducción del tema, después de los ponentes, y lo que nos gustaría sobre todo es que fuera muy práctico, porque el enfoque que le hemos querido dar es ese y que haya participación y preguntas. Bueno, yo soy Borja Fernández Troconi, soy socio del Departamento de Dispute Resolution de Linklaters. Y el planteamiento de la cuestión es esencialmente si está empezando a haber una diferencia en el enfoque que se hace cuando se arbitra a cuando se acude a la jurisdicción ordinaria. Yo creo que los despachos, la mayor parte, hemos adoptado ya como reglas de estilo que cuando vas a los tribunales los escritos sean muy sucintos, muy al grano, que traten de llamar la atención de su señoría, porque la experiencia que se suele tener pues es que bueno, hay jueces maravillosos que se lo estudian todo antes de la audiencia previa, pero hay otros que van a dedicarle poca atención. Y además, a los despachos que no han adoptado esta política o esta aproximación, pues ya el Tribunal Supremo, por ejemplo, en lo civil, se ha encargado de decirles que son 25 páginas Times New Roman. La Audiencia Provincial de Madrid está siguiendo esa misma línea y lo cierto es que está funcionando, ¿no? Al principio hubo cierto escándalo de toda la brillantez que yo llevo dentro, no me va a dar para expresarla en 25 páginas, pero sí que es un ejercicio de concreción que está funcionando. Y, en cambio, en el arbitraje, pues la experiencia que estamos teniendo es que cada vez los escritos son más largos. Estaba comentando antes de entrar pues, que ahora mismo, por ejemplo, estamos llevando nosotros un arbitraje que los escritos tienen una media de 300, 400 páginas. Es decir, empiezan a ser ingobernables e inevitablemente repetitivos. Y también vemos pues, que se multiplican los trámites, que muchas veces se pide réplica y dúplica, aunque no haya un gran debate fáctico, que hay conclusiones por escrito. Y esto incrementa los costes e incluso puede ser perjudicial para el cliente. Entonces, hemos formado una mesa que trata de ser poliédrica para que tengáis la visión pues, de abogados que practican el arbitraje, de árbitros, de clientes y de clientes que practican el arbitraje y de peritos. Os voy a presentar muy brevemente a los miembros, aunque supongo que a muchos ya los tenéis localizados, y entramos en materia. Ana Suárez Garnelo es la secretaria general y directora de seguridad jurídica de Haya Real Estate, que es uno de los mayores servicios del país. Antes estuvo trabajando como abogada en Pricewaterhouse. Yo creo que Ana no tiene un perfil netamente procesalista, pero sí que tiene que lidiar continuamente con abogados de procesal, porque gestiona muchos conflictos y muchas disputas, tanto en arbitraje como en tribunales. José Antonio Cañizos es abogado del Estado excedente, fue durante muchísimo tiempo el director del Departamento de Procesal de Clifford Chance y ahora pues tiene una boutique que se llama Cañizos LDR y bueno, está siendo el alma mater de CIAM y tratando de convertir Madrid en un hub internacional de arbitraje, impulso en el que creo que todos debemos estar involucrados. Javier Cepeda es letrado de la Comunidad de Madrid, excedente también. Estuvo 14 años en el universo Fenosa Naturgy y hace poco pues, se ha incorporado a Iberdrola Renovables Global. Y Javier sí que tiene un perfil procesalista, o sea que es cliente que contrata abogados, pero también él se pone la toga o la corbata o lo que proceda y hace arbitrajes y pleitos. Y, por último, Diego Perul viene de KPMG, después pasó por Forest Partners, después por Duff & Phelps y, bueno, aprovecho para darle enhorabuena porque acaban de nombrarle Managing Director de Kroll Madrid, con lo cual, pues, enhorabuena. Y, bueno, ya sin más, si queréis empezamos. Yo, José Antonio, como árbitro, lo que quería preguntarte es, tú cuando te llega un escrito en un arbitraje, ¿a partir de qué página ya empiezas a ver doble y empiezas a pensar qué tío pesado, ya me lo ha contado 3 veces? Esa es una pregunta no de amigo, precisamente. No, a ver, hombre, hablar como árbitro es una responsabilidad porque cada árbitro tiene sus características, o sea que no presento representar a los árbitros ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que no llegas a ver doble nunca porque te tomas muy en serio tu trabajo y te lees lo que te pongan, digamos, ¿no? Pero yo creo que la cuestión no es si consigues que el árbitro se lea todo lo que escribes, sino si realmente eso es útil, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, desde el punto de vista de abogado, he sido mucho más veces abogado en mi vida que árbitro, creo que debemos pensar varias cosas, ¿no? Es decir, primero que el árbitro o los árbitros, por mucha dedicación que tengan, por muy buena intención,
no son Superwoman ni Superman. Es decir, que lo que tú creas que va a ser difícil que lo hagas tú, tienes que asumir que va a ser igual de difícil, como mínimo, para el árbitro. Por tanto, si tú haces un escrito que sabes que a ti mismo te cuesta releerlo porque es demasiado largo, es que te estás equivocando, porque seguro que le va a resultar demasiado largo al árbitro, ¿no? Yo creo que el arbitraje tiene muchas virtudes y una de ellas es que puedes hacer libremente lo que crees oportuno y eso no hay que perderlo, desde luego, y no tienes esa limitación que tú comentabas, Borja, de que, oye, que cuando vas a un juzgado sabes que más te vale ser breve pues para que realmente lo que has escrito sea eficiente, ¿no? No tienes que actuar con esos criterios, pero creo que es malo llevarlo al extremo opuesto, ¿no? Es decir, al de decir, bueno, aquí como puedo escribir lo que quiera, pues voy a escribir todo hasta el último detalle y con un nivel quizá excesivo de confianza en que cada detalle tiene una enorme importancia. Yo creo que los escritos, evidentemente, no funcionan al peso, igual que las audiencias demasiado largas. También yo creo que se convierten en un boomerang a veces, se convierten en problemáticas. Y por eso yo creo que cuando trabajas como abogado tienes que ponerte en los zapatos del árbitro, ¿no? Y pensar lo que realmente no es importante para ti, sino lo que va a ser importante para el árbitro. Tienes que facilitarle la tarea, tienes que tener una forma de trabajar que te permita pensar en que vas a ser capaz de convencer al árbitro, pero para convencerlo primero el árbitro tiene que entenderte. Con un escrito muy largo es muy difícil que el árbitro lo entienda todo, pero sobre todo es muy difícil que el árbitro se enfoque en los temas esenciales, porque lo normal es que se pierda un poco en esa cantidad enorme de páginas. Tú decías las 300 páginas. Yo ahora mismo estoy de árbitro en un asunto. El otro día no fue una buena idea. Sumé las páginas de alegaciones de cada una de las partes y me salían en una 982 y en otra 967, ¿no? Y porque ha habido varios trámites y realmente eso es casi imposible de manejar, pero además es que realmente los escritos son sumamente reiterativos, ¿no? Es decir, en cada trámite se vuelve a decir todo lo que se decía antes y algo más. Entonces, eso yo creo que es un error. Yo creo que tenemos como abogados que ser capaces de autolimitarnos, de autocontrolarnos, y yo creo que en los escritos de alegaciones normalmente no hay ninguna limitación. Sí creo que en los escritos de conclusiones cada vez tiende a haber más, no una limitación imperativa, pero desde luego los árbitros, y yo reconozco que soy el primero que lo hace también, le planteo a las partes la necesidad de establecer un límite de páginas y normalmente llegas a un acuerdo muy razonable. Pero yo creo que unas conclusiones tienen que ser algo limitado y yo creo que desde luego, en mi experiencia, en lo que estoy viendo, es que escritos de conclusiones de 50, 60 páginas son normalmente más que suficientes para resumir lo que es el caso, y en cambio un escrito de conclusiones muy largo pues creo que no ayuda, ¿no? Esa yo creo que es la primera idea. Pues, muchas gracias. Quería preguntarle ahora a Ana si tú notas una forma distinta de trabajar de los abogados cuando están en arbitraje o cuando están en tribunales, y si alguna vez has contenido la logorrea de los abogados y les has pedido que, por favor, que no te traten de impresionar con escritos muy largos, que muchas veces es más trabajoso un escrito muy conciso. A ver, yo aquí he tenido experiencias muy distintas, muy diversas con el arbitraje. He tenido arbitrajes que han ido muy bien y que en tema de plazos no puedo decir que se ha cumplido escrupulosamente lo pactado entre las partes, pero sí que ha sido bastante cercano y bueno, y ha sido un arbitraje, por así decirlo, y desde mi perspectiva de cliente, pues muy cercano a ese espíritu que habíamos puesto pactando esa resolución de controversias vía arbitraje. También he tenido experiencias en arbitraje en las que se ha alargado, por así decirlo, innecesariamente los trámites, los escritos. Hemos tenido tramitación de pruebas periciales y documentales que han sido muy largas y complicadas y he tenido pues, ese sentimiento de que no era lo que en principio habíamos pactado entre las partes, como un procedimiento pues, ligero, corto, ágil. Y entonces, bueno, no sé si a lo mejor es un poco polémico decirlo en este foro y perdonadme,
pero tengo sentimientos encontrados con la cláusula de sometimiento a arbitraje. Un poco hablando también con compañeros del sector, para los que no lo sepan, mi sector es el de la gestión de créditos e inmuebles de terceros. Yo creo que hay una cierta reticencia a someter las controversias a arbitraje. Y realmente, hablando con estos compañeros, pues tampoco sabíamos un poco determinar cuál era la razón que nos hacía tener esas reticencias. Porque somos compañías muy locales, es decir, que gestionamos, que nuestra actividad está principalmente en España, pero es verdad que tenemos participación de fondos internacionales o de compañías que son más industriales, que operan en varios países y que pues uno tiene la tendencia a pensar que ese tipo de compañías están más habituadas a procedimientos pues, con marcado carácter internacional, como es el arbitraje, pero la realidad es que no hay esa tendencia a elegir el arbitraje como forma de resolución de controversias. Y en mi experiencia, como tampoco es muy extensa, yo tengo, por así decirlo, 50% entre jurisdiccional y arbitral, no he tenido que contener mucho a los abogados, en ese sentido me he dejado llevar, pero sí que he tenido, a veces, pues he leído escritos y he tenido cierto halo de que hay ciertas cosas que son reiterativas o como decía un poco José Antonio, nos estamos poniendo realmente en la piel del árbitro que tiene que enfrentarse a esas 300 páginas y ya le hemos dicho a lo mejor lo mismo en varias ocasiones. Bueno, sentimientos encontrados en cuanto a esto que te digo de someter las controversias al arbitraje. Pues muchas gracias. Tú, Javier, que eres ejerciente y a la vez cliente, estas medidas de limitación que yo cada vez las estoy viendo más, ¿no? Antes decía José Antonio lo de organizar las vistas. Yo en los 2 últimos arbitrajes que he participado había tal número de peritos y de dictámenes y tantos intervinientes que al final, incluso para el que quería explayarse, fue un poco un efecto boomerang, porque asignaron minutos y además estaba el tribunal con un reloj y te cortaban, con lo cual ese exceso pues digamos que lo pagamos porque después a lo mejor hubo un exceso de constreñimiento quizá de la extensión, pero cuando tú ejerces o como cliente, ¿a ti qué te parece que los árbitros hagan este tipo de limitaciones? ¿En recomendaciones en la extensión de los escritos? ¿En acotar el tiempo de las vistas? Hombre, yo creo que son medidas adecuadas porque los abogados ya tenemos una cierta edad y que yo creo que en España la mayor parte de los abogados que tienen una cierta edad hemos hecho el viaje de la jurisdicción ordinaria al arbitraje, ¿no? El arbitraje, bueno, pues lo descubrimos hace 15, 20 años a lo más, ¿no? Y siempre estuvimos en tribunales, jurisdicción ordinaria, civil, contencioso, laboral, lo que fuere, ¿no? Y nos acercamos al arbitraje pues con una gran ilusión, ¿no? Desde luego, bueno, en el ámbito de las empresas buscando la confidencialidad, buscando sobre todo la especialización, ¿sí? En determinados sectores, sobre todo los sectores en los que estamos nosotros, sectores regulados, buscando la agilidad, buscando la flexibilidad y entonces abrazamos el arbitraje con una gran alegría, ¿no? Pero es cierto que los problemas que estamos aquí ahora comentando existen y que la virtud está en el punto medio, ¿no? Y desde luego los escritos largos, las réplicas, las dúplicas, los procedimientos elefentiásticos enormes, al final, bueno, yo creo que, como tú dices, Borja, se vuelve contra nosotros, se vuelve contra las partes que quieren utilizar el arbitraje como una herramienta para resolver los conflictos, como decíamos antes, de forma confidencial, de forma discreta, rápida y por unos señores que saben de la materia y que nos van a dar una buena decisión o una decisión acertada, nos den o no nos den la razón, ¿no? Entonces, efectivamente, yo lo que he ido notando es que está pasando esto, ¿no? Es decir, sobre la idea de una excesiva flexibilidad del arbitraje, quizás, y también, bueno, como ya también todos somos conscientes de ellos, temerosos a veces los árbitros de evitar algún tipo de impugnación por razón de derecho de defensa, etcétera, pues se concede, desde mi punto de vista, de forma excesivamente generosa
bueno, pues todo lo que le piden las partes, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí es interesante y creo que es importante por parte de los árbitros bueno, que ejerzan esa función de dirección en cuanto al pleito, ¿no? Los jueces lo hacen muy bien y por eso a veces escapamos de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Porque ejercitan o realizan su función jurisdiccional de una forma rigorista en sentido peyorativo a veces, ¿no? Es decir, no de rigor, sino que de aquí mando yo y usted ya deja de hablar, ¿no? Y de eso escapamos, ¿no? Porque queremos explicar bien las cosas, queremos exponer bien nuestros razonamientos, etcétera, ¿no? Pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque se nos puede volver en contra y puede ser, sin lugar a dudas, bueno, pues como decíamos, la virtud está al punto medio y ese excesivo alargamiento de los procedimientos, pues sin lugar a dudas no es bueno para nadie. Es caro, deja el pleito, pues eso, alargándose innecesariamente y por eso yo desde luego estoy a favor de que el tribunal arbitral o el árbitro, si es un único árbitro, ejerza esa función de dirigir el arbitraje y establecer un calendario procesual que se cumpla en la medida de lo posible. Es cierto que luego la realidad es muy rica y es difícil, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Pero intentar fijar en la orden procesual un calendario que se cumpla y bueno, y en la medida de lo posible cumplir los tiempos y los plazos y que dure un tiempo razonable, porque si nos vamos a arbitrajes de 2 años y medio, pues es que para eso preferimos aguantar al juez pesado, así que está encima de nosotros y no nos deja hablar. Sí, lo de cómo dirigen, yo creo que es una experiencia común cuando estás en tribunales, que si es la 1:30 y te queda mucho y ya se va acercando la hora de comer, ya sabes que vas a tener 10 minutos y además eres tú mismo el que se lo impone, porque no. Pero bueno, y pasando a las periciales, Diego, yo te quería preguntar si tú notas distinto grado de atención o distinta implicación con las periciales en los tribunales ordinarios y en los arbitrajes, y si eso hace que cambiéis el enfoque en los informes. Primero, gracias a Javier y a Sonia por invitarnos aquí a compartir este momento con todos vosotros. Pues la verdad que sí. O sea, como robándole un ejemplo a mi compañera Carmen, ella siempre dice que la jurisdicción ordinaria es tenis y el arbitraje es pádel. O sea, son deportes que se juegan con raqueta, pero son deportes distintos. Entonces, nosotros a la hora de fabricar las raquetas, no es lo mismo si fabricamos unas raquetas para pádel que si fabricamos unas raquetas para tenis. ¿En qué se diferencia? Sobre todo, ¿en qué se diferencia? Normalmente, en jurisdicción ordinaria, tú sabes que tienes menos, que vas a tener menos tiempo. Nosotros hablamos del informe sándwich, si me permitís, que es, ponemos siempre conclusiones al principio y al final y marcamos en negrita la página donde están las conclusiones, porque sabes que muchas veces el juez va a tener menos tiempo y va a ir directamente a esta página de conclusiones, mientras en arbitraje sabes que se lo van a leer. O presupones que se van a leer todo, se lo van a leer y intentas hacer un informe mucho más detallado. Intentas hacer un informe donde expliques paso por paso todos tus cálculos, donde se pueda reproducir perfectamente cualquier cuadro que has puesto en el informe y demás. Entonces, ahí es donde está la gran diferencia entre unos informes de jurisdicción ordinaria y unos informes para arbitraje. Ahí es donde nosotros damos ese distinto enfoque. Y en relación, ¿esto significa también que los informes son más largos? Habitualmente sí. O sea, habitualmente las raquetas de pádel son más gordas que las de tenis, entonces con los informes Borja nos pasa lo mismo. Bien. Pues muchas gracias. José Antonio, lo que decía Ana me ha parecido muy interesante, y aquí también una reflexión, porque decíamos 2 años, o sea, 2 años en arbitraje parece un periodo muy largo, 2 años en primera instancia y luego tienes apelación y a lo mejor casación, pero aún así, vamos, existe esa asimetría en la medición del tiempo. Pero me parece interesante lo que ha comentado Ana, de que puede ser una especie de traición para el cliente que elige arbitraje el que se prolongue excesivamente. ¿Tú lo ves así? ¿Crees que se debería ser más activo en evitar esa sensación de que al final el procedimiento se prolongue? ¿Y qué medidas propondrías? Sin duda. Yo creo que hay una aceptación casi general de que el arbitraje es largo y tiende a no hacerse nada, digamos, ¿no? Es decir, bueno, como es largo, pues ¿qué le vamos a hacer? Ya va a ser así. Como es lógico, los abogados, cuando trabajamos como abogados, sabemos que necesitamos un tiempo suficiente para preparar escritos muy sólidos. Si además son más largos, vas a necesitar más tiempo.
y por tanto los plazos que buscamos siempre son mayores que los de los procedimientos judiciales, y así debe ser, porque los de los procedimientos judiciales son demasiado breves, como todos sabemos. Pero dicho eso, yo creo que se pueden hacer muchas cosas por acortar los procedimientos, ¿no? Que yo creo que van desde cuestiones que puede hacer el abogado hasta cuestiones que puede hacer el árbitro y la institución arbitral en la que estás trabajando. El abogado yo creo que tiene que ser consciente de que los trámites tienen que ser los que verdaderamente son necesarios. Es decir, no en todos los casos tiene que haber 2 rondas o 3 rondas, como hay en muchos casos de arbitraje internacional, porque yo creo que es completamente exagerado, ¿no? Segundo, los plazos tienen que ser los necesarios, pero tampoco pueden ser muy largos. Yo he visto en casos en los que estoy como árbitro que las partes se ponían de acuerdo en plazos de 120 días, ¿no?, para preparar escritos y tener que decirles, miren, vamos a ver, este es su caso y el tribunal está aquí para ayudarles, pero nuestra obligación es decirles que esto no es de recibo. No puede haber plazos de 120 días porque son absolutamente, manifiestamente desproporcionados. Se puede hacer el trabajo bien en mucho menos tiempo, pero además es que eso, echen ustedes la cuenta de cuánto va a durar este arbitraje. Y la verdad es que las partes en eso tienen que hacer un ejercicio de responsabilidad. Los árbitros, por supuesto, tienen que hacer lo mismo. Yo comparto totalmente lo que decía Javier. Yo creo que el árbitro debe ejercer de tal, tiene la facultad de dirección del caso. Y efectivamente creo que tiene que actuar pues buscando que las audiencias no sean tampoco más largas de las necesarias. Lo necesario tiene que, por supuesto, tener una disponibilidad en su calendario para que no sea un problema encontrar unas fechas para la audiencia, pero luego dentro de eso creo que lo que estábamos hablando, es decir, hay que ver realmente los días que son realmente imprescindibles, asumiendo que una audiencia tiene un límite de horas también en los que una persona es persona. Si tú decías antes de cuándo desdoble, ¿no? O sea, hay un momento en el que ni abogados ni árbitros están ya en sus mejores condiciones y hay que ver hasta qué punto eso es útil, ¿no? Es decir, alargar demasiado las jornadas. Por tanto, hay que tener también eso en cuenta. Yo creo que efectivamente los trámites de conclusiones al menos se puede limitar y sobre todo creo que también tiene que haber una actuación activa del árbitro e incluso de la institución arbitral, y en CIAM estamos procurando hacerlo así, en el sentido de no imponer, pero sí trasladarles a las partes tu opinión o tu impresión de que eso está siendo excesivamente largo, de las consecuencias que eso va a tener, etcétera. Es decir, que aunque al final las partes son las dueñas del caso, pero tengan un pepito grillo que les haga ver que a lo mejor no están acertando en la forma de enfocar el caso, ¿no? Yo estoy pensando ahora en un caso donde cuando empezamos, cuando vino un árbitro, las partes se pusieron de acuerdo en el calendario y el calendario sobre el que se pusieron de acuerdo significaba que desde ese día hasta la fecha en la que se iba a celebrar la audiencia pasaban 2 años y medio, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a ver, tiene mucho sentido que ustedes desde el principio, antes de que puedan pedir ninguna ampliación ni nada, ya asuman que hasta la audiencia van a pasar 2 años y medio y luego todavía quedan las conclusiones y el laudo y demás. Es decir, asumen como normal que esto va a durar más de 3 años. No tiene por qué ser así, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer una reflexión, yo creo, colectiva y un cierto propósito de enmienda, de decir, oye, todos en la posición que estemos tenemos que hacer un esfuerzo porque al final lo que necesitas es dar al cliente una solución en un tiempo razonable. También es cierto que también el cliente tiene que hacerlo, porque el cliente también es el que tiene que asumir que una vez que se embarca en un arbitraje tiene que darle la dedicación que eso exige. Es decir, sus abogados externos van a necesitar la involucración del cliente y un tiempo mucho más exigente que en los procedimientos judiciales, ¿no? Y por tanto yo creo que ahí todos los que participan o todos los que participamos tenemos que hacer ese esfuerzo sin ninguna duda. Sin duda. Yo os quería preguntar, Ana y Javier, en vuestra condición de clientes y electores de la cláusula de resolución de disputas, que yo creo que aquí al final pues, a todos nos interesa que se opte por el arbitraje cuando tiene sentido y realmente en muchísimas ocasiones tiene sentido. Hay un equilibrio siempre, y creo que ha saltado aquí, que es, por una parte, el arbitraje es un mecanismo de resolución de disputas flexible, las partes son las señoras del procedimiento, hay veces que es verdad que se requieren pues, varias rondas de escritos o explicaciones,
y también las limitaciones de los árbitros, pues creo que lo apuntaba Javier, pues aquí todos estamos encantados de la concisión y la rapidez, pero luego todo el mundo está guardándose la balita de, de la anulación, por si acaso, mi tutela judicial efectiva, ¿no? Entonces, de alguna manera los reglamentos han tratado de, yo creo, encauzar esto estableciendo procedimientos abreviados, procedimientos con tramitación más sencilla, ¿no? Para entendernos un verbal, ¿no? Cuando la cuestión o no es muy cuantitativamente muy importante o la Corte pues entiende que no es compleja. ¿Vosotros a la hora de elegir una institución arbitral valoráis estas opcionalidades en el reglamento? ¿Es algo que consideréis y que tengáis en cuenta o lo dejáis más, pensáis más que tiene que ser el tribunal el que modere? Yo creo que influyen las dos cosas. Es decir, desde luego buscas una corte arbitral en el que el reglamento, si hay, dice algo al respecto y ayuda efectivamente a esa concisión, si queréis, o concreción del arbitraje, yo creo que ayuda. Pero volviendo a lo que decía antes, yo creo que es fundamental que el tribunal arbitral y el árbitro ejerza. Quizás me excedí cuando dije que tiene que dirigir, pero bueno, como tú decías, hay que ser persuasivo con las partes, ¿no? Y hay que proponer y decir que a lo mejor lo que ellos están diciendo es una barbaridad porque se va a alargar mucho. Y simplemente, bueno, a veces por comodidad, a veces por lo que fuere, las partes tienden a alargar los plazos. Y el cliente muchas veces no nos hace tanta gracia, porque como decíamos, pues alargar un laudo en un asunto importante que puede tener a lo mejor mucha entidad económica, o no solo entidad económica, sino mucha importancia pues para la reputación de la empresa, pues no ayuda, ¿no? Con lo cual, yo creo que se busca desde luego, si hay una corte arbitral en el que el reglamento efectivamente establece este tipo de procedimientos, y desde luego se agradece mucho cuando tenemos un tribunal arbitral que ejerce de tribunal arbitral e intenta dirigir a las partes hacia un procedimiento conciso y en la medida de lo posible que no sea excesivamente largo. Sí, yo estoy de acuerdo, y sobre todo por una cosa que obviamente a las asesorías jurídicas internas nos preocupa mucho y con la que tenemos mucha presión, que es el tema de los costes, que se pueden alargar en un procedimiento, pues se pueden incrementar sustancialmente, y es algo que si se puede contener, pues siempre nos da mucha más tranquilidad. Y a raíz de esto, ¿alguna vez os habéis puesto de acuerdo con la contraparte en un arbitraje, aunque no entrase dentro del molde de procedimiento abreviado, decir, venga? Hombre, yo creo que es lo ideal, ¿no? Eso es lo ideal. Bueno, de hecho, hombre, cuando se intenta acordar esa primera orden procesal en la que en esa orden procesal se pueden establecer un calendario que no es siempre un calendario exacto, ¿no? Pero bueno, intenta establecer unos hitos con unos plazos, etcétera. Pues bueno, pues ahí hay un cierto acuerdo entre las partes para que efectivamente sea un arbitraje que tenga sentido común, ¿no? Es decir, porque si no, pues se desvirtúa el arbitraje. Pero siempre es cierto que no siempre es fácil, porque los intereses de las partes son muy distintos. Hay claramente partes en las que su clara intención es que el arbitraje se alargue cuanto más mejor. Y entonces, bueno, pues ahí sin lugar a dudas se produce ese tira y afloja, ¿no? En cuanto a la duración del arbitraje. Y te das cuenta que continuamente están intentando solicitar al tribunal arbitral pues nuevos trámites, nuevas actuaciones. En el momento en el que en el escrito aparece un nuevo elemento, pues efectivamente piden continuamente pues eso, árnica para que no se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva, y entonces, bueno, pues todo el mundo contento, pero bueno, quizás el que tiene verdaderas ganas o intención o interés, mejor dicho, que el arbitraje acabe en un tiempo razonable, pues es el perjudicado, ¿no? Y Diego, yo para ir concluyendo te quería preguntar, vamos, no sé la impresión que tenéis aquí los asistentes. A mí me da la sensación de que normalmente en jurisdicción los jueces son más escépticos con respecto a la imparcialidad de los peritos que los árbitros, ¿no? Y bueno, de hecho, o sea, la sala de lo contencioso habla de dictámenes de complacencia, ¿no? Cuando llega un dictamen de parte y tal. Y en cambio los árbitros yo creo que siempre tienden a escuchar más al perito y bueno, separarán el grano de la paja y tal. Y eso pues probablemente hacía que la prueba pericial luciese también más en arbitraje. Lo que te quería preguntar es si tú estás notando esa tendencia de la que hablábamos a limitar el tiempo de las intervenciones y el acotarlas cuando los informes son muy largos,
y qué opinión te merecen. Sí, que en los últimos arbitrajes, en todos los últimos arbitrajes que hemos estado, la verdad que se han limitado el tiempo interrogatorio, tanto la parte como la contraparte, y a mí me parece bien. O sea, yo he estado, tengo un recuerdo en un país latinoamericano, en una corte arbitral, de entrar a las 9 de la mañana y salir 12 de la noche. O sea, yo ya no sé lo que me preguntaban. O sea, podía contestar cualquier cosa porque ya llega un momento que era imposible y era preguntar otra vez lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. A mí, el acortar la exposición del perito me parece perfecto. El derecho de la contraparte a preguntarte, ahí ya entiendo que las partes deben llegar a un acuerdo de qué periodo. Pero todo lo que sea limitar a mí me parece bien, porque es que si no se hacen interrogatorios infernales que muchas veces lo dices, oye, que te he contestado 17 veces esto, o sea, vamos para adelante, vamos para detrás. Nosotros siempre decimos que en jurisdicción ordinaria tú entras y tú tienes que poner una cuña publicitaria. El juez solo te admite la cuña publicitaria, oye, una cuña radiofónica rápidamente y te la compra o no te la compra y un ejemplo sencillito y vaya acabando el señor perito. En arbitraje hacíamos campañas de publicidad, o sea, empezabas a contar el informe y podías decir lo que querías y tal. Yo creo que en el medio está la virtud. O sea, ni una cosa es que te dejen entrar, se ratifica, sí, cuénteme, venga, siguiente, ni que tampoco puedas estar ahí 200 horas de ratificación. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que estamos ajustándonos al horario que nos había propuesto la organización y recuperando el tiempo, pero queríamos dejar 5 minutos para si alguien tiene preguntas. Y veo que Carmen Mencía tiene una pregunta. Yo tengo soy Carmen Mencía de Kroll y tengo un breve comentario y una pregunta para el panel. El breve comentario es que creo que el debate aquí es eficiencia y eficacia, no eficiencia o eficacia, ¿no? Yo creo que los últimos 15 años, que es el tiempo que nosotros llevamos actuando en arbitraje y en jurisdicción, se ha pasado un momento pendular en el que teníamos mucho celo con el due process y con el derecho de defensa y quizá los tribunales han sido, no digo excesivamente, pero sí muy permisivos en cuanto a la exposición temporal y a que no hubiera ninguna duda de que se podía exponer todo y con la extensión que se deseaba para evitar esos motivos de anulación. Pero quizá hemos pasado al otro extremo de quererlo recortar todo, ¿no? Y, por ejemplo, Borja decía, ¿y qué os parece que aunque el procedimiento no se pueda encajar en un procedimiento abreviado, intentemos encajarlo ahí? Yo a lo que apelo es Baltasar Gracián decía, lo bueno si breve, 2 veces bueno. O sea, hay que intentar ajustarse, hay que intentar no abusar, pero muchas veces la complejidad del caso te empuja a que tengas que consumir más tiempo del que te gustaría y más espacio físico del que te gustaría. Un ejemplo sencillo sería, si tengo una demanda con un informe pericial de 400 páginas, contestarlo no te va a llevar menos de 200. Entonces, puedes hacer un esfuerzo, pero yo diría que eficacia y eficiencia, ¿no? Intentar buscar ese equilibrio que a veces es un poco inestable. Y tengo una pregunta. Últimamente, en pos de ese intento de eficacia, se están poniendo de moda los redirectos. Entonces, me gustaría que los interrogatorios redirectos, aquellos interrogatorios en los que la parte contraria solo puede preguntar de aquellos aspectos que se le han interpelado al perito en la intervención de la parte que lo propone. Me gustaría saber qué opináis. Yo voy a decir algo, a mí no me gustan, pero ya sabéis que me muerdo la lengua muy poco, aunque quizá debería hacerlo con más frecuencia, pero sí me gustaría saber cuál es la opinión que os merece a vosotros desde vuestra experiencia. Muchas gracias. Pues le paso la palabra a José Antonio. Luego a mí sí me gustan, así que luego... Y hablaré el último, además. Imaginaba que a los abogados sí que os gustan. No, yo creo que el redirecto, como yo lo entiendo, es decir, creo que eso va muy ligado a en el caso de los peritos, por supuesto, porque hay un informe, y en el caso de los testigos, cuando hay una declaración escrita previa. A partir de ahí, el directo, es verdad que normalmente tiene una cierta limitación en la medida en que si el perito ya ha expuesto al empezar su turno, su informe en la manera que ha creído oportuna, y tienes una limitación de tiempo, lo normal es que el directo, no porque tú no puedas hacerlo, sino porque tienes que asignar un tiempo a cada cosa, pues le asignes menos tiempo porque le dejes al perito que sea él el que explique, nadie lo va a hacer mejor que él o ella, su informe.
Luego habrá un contrainterrogatorio y ese redirecto sí creo que tiene sentido que lo haya como normalmente se realiza, ¿no? Que es primero limitado efectivamente a las cuestiones vinculadas al contrainterrogatorio. Si no, no tienes la oportunidad de entrar en ellas, la parte que hace el directo. Segundo, con una limitación de tiempo para que tampoco se pueda dejar precisamente el grueso del interrogatorio para el redirecto, que tampoco es la opción buena ni la procesalmente leal, digamos, ¿no? Y tercero, creo que efectivamente un interrogatorio muy concreto, porque ahí ya estás en una fase en la que el árbitro ya lleva normalmente mucho tiempo escuchando o las alegaciones o las preguntas, las respuestas, etcétera. Entrar en un nuevo turno a mí no me parece bien, un nuevo turno ilimitado, creo que no tiene sentido, pero creo que un turno de redirecto limitado sí me parece útil. Yo estoy de acuerdo también, aunque sé que posiblemente a mí y Richard no estén tan de acuerdo, pero yo sí que creo que bueno, va un poco en la línea de la concisión y el ceñirse efectivamente al informe pericial, a la pregunta de unos, de otros, y no abrir continuamente los debates y no estar continuamente reiterándose. En la jurisdicción ordinaria también estamos muy acostumbrados a eso y los jueces en ese sentido normalmente son muy estrictos y no me parece mal, siempre que se pueda haber expuesto bien el informe pericial, explicado, haber hecho las preguntas de una parte y de otra, pero reabrir los debates continuamente, bueno, pues yo creo que tampoco ayuda a mucho más ser excesivamente reiterativos, ¿no? ¿Cómo le voy a dar la contraria a Carmen? Bien, a mí también, en la línea de lo expuesto por José Antonio, me parece que con una limitación de tiempo son muy útiles para las partes, dan siempre una oportunidad de incidir en ciertos temas que nos han parecido importantes y de rematar algunos argumentos que creemos necesario, dentro de que también tienen que estar limitados a lo que se ha circunscrito el interrogatorio. Sí, bueno, por tu comentario, o sea, yo estoy de acuerdo, no solamente es eficiencia, sino también eficacia, pero vuelvo a lo que dijo José Antonio en su primera intervención. No le pidas a un árbitro lo que no te pedirías a ti mismo, es decir, si das 300 páginas y tratas de contestar hasta el último correo electrónico, que es completamente accesorio, solo para demostrar que eres que estás totalmente limpio, probablemente pierdas la eficacia, ¿no?, de la argumentación. Lo del redirecto yo creo que parte de la base, y aquí, o sea, el arbitraje es un servicio de calidad, o sea, y yo creo también muchas veces el abuso es en los escritos es porque como estoy pagando, pues entonces me tienen que escuchar, ¿no? Cosa que en un tribunal pues probablemente no tienes la misma percepción. El juez, tú eres un número más dentro de su estadística y le da igual. En cambio, el árbitro, pues oye, al final, si te está costando mucho el arancel, dices, pues yo voy a usar este servicio hasta el final, ¿no? O sea, todo lo que entra en el menú. Entonces, pero precisamente porque los árbitros se han leído los informes periciales, yo creo que acotar el redirecto es útil, porque si no, efectivamente, se puede volver a dispersar el debate, se puede aprovechar para tratar de reabrir un punto, de dejar para el final tu parte, y yo creo que es sano que al final solamente se deje preguntar, oye, sobre alguna cuestión específica que ha preguntado la otra parte, la hostil a la pericial, y vamos, yo creo que es una medida de contención razonable, ¿no? Pero vamos, entiendo también que como perito, si te lo sabes muy bien, quieres... Sí, lo que pasa es que también, como decía Javier, yo cada vez, o sea, en teoría la ley de enjuiciamiento civil lo que te dejaría es pues preguntar al perito, primero interrogar al proponente y le puedes preguntar de todo. Yo cada vez me estoy encontrando más con que los jueces te aplican el artículo 398 bis, que no existe, bueno, creo que no existe, y dicen solamente aclarar alguna cuestión que piense usted que está mal en su informe y ya directamente pasan, digamos, y también cuestiones puntuales. O sea, que incluso en jurisdicción estamos viendo que ya estas exposiciones de ahora yo, como no se lo ha leído, vengo y se lo cuento, cada vez son más, los jueces tienen más prevención, ¿no? Se acabó. Con lo a gusto que estábamos. Hay que ser eficaces. Yo no... Pues muchísimas gracias en nombre de todos. Perdón